Bienvenidos a este programa especial de France 24. La historia de América Latina está bañada de proyectos de integración que, pese a éxitos parciales, no consiguieron perdurar en el tiempo. El marcado carácter político de algunos impidió que sobrevivieran a los cambios de tendencia en sus gobiernos. Otros fracasaron desde su fundación en la implementación de entes de gobernanza que les permitieran ser mecanismos efectivos. Y para muchos, la sombra omnipresente de un Estados Unidos receloso de la integración latinoamericana fue una losa demasiado pesada. En este programa especial vamos a analizar el panorama de algunos de estos mecanismos cumplido el primer cuarto del siglo XXI. Nos vamos a centrar en la decadencia del ALBA y el UNASUR. Para conocer más sobre el ALBA pudimos hablar con el periodista y escritor brasileño Breno Altman. Este mecanismo estuvo impulsado en 2004 por una Venezuela que en su mejor momento consiguió atraer a varios países: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, también San Vicente y Granadinas, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Gracias sobre todo al auge del precio del petróleo. Así nos lo contaba Altman. Es una articulación que ganó fuerza en cierto tiempo en función, en los momentos en que Venezuela pudo, digamos, expandir su diplomacia petrolera, en que Venezuela pudo invertir en nuevas relaciones comerciales con esos países, en favorecer esos países con sus programas basados en el comercio del petróleo y el intercambio del petróleo por servicios. Venezuela demandaba muchos servicios. Recordémonos, por ejemplo, la relación de Cuba con Venezuela, el canje de petróleo por médicos, por entrenadores deportivos, por otros tipos de profesionales. Venezuela va con esos programas petroleros logrando obtener para el país lo que necesitaba para su desarrollo, sin que eso fuera intermediado por la moneda hegemónica en el mundo, que es el dólar, por un canje directo entre el petróleo y esos servicios. Eso es la base del ALBA. Le preguntamos si ese liderazgo de Venezuela y de Hugo Chávez, con su proyecto de socialismo del siglo XXI, frenó la capacidad de expansión del ALBA en la región. Mira, yo no creo. Hubo muchos países unidos en el ALBA, incluso países con gobiernos que en el momento que se integran en el ALBA no eran gobiernos de izquierda, no eran gobiernos ideológicamente alineados a Venezuela. Lo que ocurre es que Venezuela pudo ofertar a un conjunto de países con base en el petróleo un programa que les permitió a esos países primero resolver el tema del suministro de petróleo a precios más baratos, en condiciones mejores que el del mercado internacional. Segundo, esos países pudieron pagar ese petróleo. Muchos de esos países pudieron pagar con servicios, y eso fue ventajoso no solamente para gobiernos de izquierda, pero también para otros países de Centroamérica y del Caribe que no estaban gobernados por la izquierda. Bueno, el ALBA hoy en día es un proyecto que, aunque sigue vigente, ha perdido toda la fuerza que algún día quiso tener. La bajada de los precios del petróleo y la crisis política y social de Venezuela llevaron a la decadencia de este proyecto. Así nos lo contaba nuestro invitado. El ALBA pierde fuerza, pierde alcance, pierde amplitud. De hecho, es lo que ocurre en la medida en que Venezuela pasa a vivir una situación de sanciones y de limitaciones económicas y de tentativas de golpe de Estado y de desestabilización. Venezuela pierde la capacidad de ser, digamos, el maestro, el impulsionador, la fuerza propulsora del ALBA. Y a Breno le preguntábamos también cómo encajaba el ALBA en el marasmo de proyectos de integración latinoamericana que se solaparon a principios de este siglo. Eso es el diseño de integración regional que tenía Latinoamérica en su auge, al mejor, ¿no? O sea, un conjunto de articulaciones subregionales fortaleciendo una gran articulación regional que era el CELAC y teniendo una articulación general de Sudamérica que era la UNASUR, ¿no? Y en ese contexto yo creo que el ALBA tuvo una inserción en ese proceso. Y claro, el tema es que
el ALBA tuvo sus dificultades a partir de la situación que se impuso a Venezuela, pero las otras articulaciones tuvieron una crisis mucho más grave que el ALBA, ¿no? La UNASUR sencillamente no existe más en términos prácticos. El CELAC sigue existiendo, pero con un alcance mucho menor de lo que lo que se decidiera hace años o hace más de una década. Y finalmente el Mercosur vive también una crisis importante. O sea, eso no es algo que le toca solamente al ALBA, eso le toca a todas las articulaciones de Latinoamérica en la medida en que las contradicciones de la región, las contradicciones entre los gobiernos de la región se aprofundizaran, especialmente a partir de la presión de los gobiernos de Estados Unidos, que tiene claramente la voluntad, el plan de impedir la integración de Latinoamérica. Bueno, pues en este programa quiero saludar también a Eduardo Pastrana, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y asesor de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues un placer tenerle aquí y empiezo preguntándole si coincide o difiere en el análisis que hacía nuestro otro invitado sobre el ALBA. Bueno, yo difiero totalmente, porque tanto el ALBA y ahora vamos a hablar de UNASUR son organizaciones que hemos denominado organizaciones zombies. Están muertas, pero no han sido declaradas muertas y no están funcionando. Ambas organizaciones, y quiero retrotraerme un poco al tema del ALBA, nacieron a comienzos de siglo, en la primera década, en el marco de lo que se ha denominado el regionalismo poshegemónico en América Latina. Poshegemónico porque buscaron crear espacios de gobernanza regional sin Estados Unidos y sin Canadá. Y se produce en la cresta del llamado, digamos, auge de la ola rosa. Es decir, cuando la mayoría de los gobiernos de Sudamérica, con excepción de Colombia, eran de izquierda. Y por lo tanto, en ese contexto de la unipolaridad, de las transformaciones que se están dando a nivel mundial y en el hemisferio occidental, los gobiernos de izquierda buscaron proyectar un rol de América Latina con mayor autonomía frente a los Estados Unidos y buscar abrirse hacia las potencias emergentes que en ese momento surgían. Pero ahí hay que anotar algo que creo que es clave y que hay que entender. El ALBA surge también como un mecanismo de contrapeso hacia el pretendido liderazgo histórico que ha buscado Brasil en Sudamérica. Es decir, Chávez quiso competir con Lula. Sin duda, el UNASUR es un proyecto de Brasil. Nació en primer año en 2008, pero se implantó en 2011. ¿Qué trajo de diferente? No es nuevo en el sentido, la idea que ya se puede rastrear desde la dictadura, e incluso quien empieza a plantear la idea de Brasil de convertirse en líder regional es Fernando Henrique Cardoso, porque una de las grandes aspiraciones de Brasil, y allí podemos un poco identificar que al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, hay dos grandes corrientes. La llamada corriente de los autonomistas, que plantea la única manera de Brasil ser jugador global es convertirse en líder regional, y la de los globalistas institucionalistas que plantean no necesitamos ser líderes en Sudamérica, pero podemos aliarnos con las potencias establecidas y ser jugadores globales. Durante Lula los autonomistas ganaron espacio y por lo tanto plantearon para que Brasil pueda ser un jugador global y pueda ser aceptado en la mesa de las transformaciones y de la emergencia de un nuevo orden mundial, debe ser líder regional. Y Sudamérica ha sido vista históricamente como el espacio natural geopolítico de Brasil. Y ahí está encarnada la idea de UNASUR. Y el UNASUR ha sido una idea que ahora Lula en este último mandato ha querido revivir, pero ¿es posible revivir el UNASUR? A ver, ya no es posible. Lula lo intentó, porque entre otras cosas, UNASUR, al igual que el ALBA, va a tener varios problemas. El diseño institucional solo se puede decir por unanimidad. Y hay una gran diferencia con la Unión Europea, porque hay mecanismos de mayorías.
Y en el caso del ALBA y de UNASUR, por ejemplo, uno de los grandes fracasos de UNASUR es que no pudo resolver la crisis de Venezuela, porque Venezuela siempre utilizó el veto. Y ahí es cuando muchos países salieron del UNASUR. Exacto. Pero tengamos en cuenta también que desde la crisis que se produce en Brasil con Dilma Rousseff, con el impeachment, y cambios que se produjeron en otros países, vamos a ver que se acaba el consenso ideológico y por lo tanto se inicia todo un proceso que se denomina de retaliación ideológica, porque la polarización que se da a nivel regional, que se empieza a dar en UNASUR, es una proyección de las polarizaciones internas y por eso se crea PROSUR. Entonces los gobiernos de derecha, y recordemos que va a estar Piñera, va a estar Macri en Argentina, va a estar Piñera, van a movilizar y, entre otras cosas, el Frente Amplio ha perdido también el poder en Uruguay. Y eso conduce a que hay que superar, digamos, el lastre que la izquierda había impulsado, que se había separado de Estados Unidos, que había planteado un proceso de proyección autonómica y se crea PROSUR con ese objetivo fundamentalmente de borrar de la faz de Sudamérica la idea de UNASUR. Pero tampoco funcionó. Algunos diplomáticos llegaron a decir que PROSUR no pasó a ser más allá que una cuenta de WhatsApp entre los presidentes. Y ya le voy a hacer una última pregunta brevemente. Hemos hablado de Estados Unidos. ¿Qué rol jugó la posición del UNASUR frente a Estados Unidos en el desarrollo de este proyecto? Bueno, Sudamérica, entre la primera y la segunda década de este siglo, se convirtió en el socio comercial más importante de China. La única economía, ¿hasta cuándo?, que por lo menos ha resistido, en el sentido de que Colombia sigue siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, pero en términos de exportaciones, más o menos un 28%. Pero China es el segundo socio comercial de Colombia desde el 2011 y hoy en día es el origen más importante de las importaciones. Y por lo tanto, una de las ideas de UNASUR fue diversificar los socios comerciales, atraer inversiones de las potencias emergentes y buscar contrabalancear a los Estados Unidos y de esta manera adaptar a los países de América Latina que eran gobernados por líderes de izquierda a un mundo más plural, a un mundo más multipolar y de esta manera rechazar un poco, crear mecanismos de contención a una posible reedición de la doctrina Monroe en el siglo XXI. Pues profesor Pastrana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. Bueno, un placer haber estado aquí. Este tema daría para mucho. Para mucho más. Pero creo que con esta entrada y esta provocación a lo mejor se pueda retomar en un futuro. Un poquito más por este tema. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias para usted. Muchísimas gracias también para ustedes. Les invitamos a ver este episodio y todos los demás en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube.